Storybook es la herramienta número 1 que uso para el desarrollo frontend. Si no has visto mi video de introducción a Storybook, te recomiendo que le eches un vistazo porque te va a explotar la cabeza. Pero quieres ver lo fácil que es integrar Storybook con React y las ventajas que tiene. En este video vamos a crear un componente en React y escribir nuestra primera historia. Mi nombre es Guillermo Rodas y esto es Garage Code Builds. Bueno, yo tengo acá un proyecto completamente desde cero y lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto con Create React App. ¿Por qué? Porque así podremos tener una base y suponer que ya tenemos un proyecto en React y agregar Storybook. Les recuerdo que Storybook no solo funciona para proyectos desde cero, sino que para proyectos que ya han sido inicializados. Y la verdad, con cualquier tipo de framework se puede integrar Storybook. De hecho, en las últimas versiones va a empezar a agregar soporte directo a frameworks específicos como lo son Next.js. Aquí acabo de instalar Create React App con un proyecto de prueba. Podemos corroborar que esté funcionando si yo ejecuto yarn start y podemos ver que en el localhost 3000 tenemos nuestro proyecto de prueba con Create React App. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir otra terminal y aquí lo que vamos a hacer es inicializar Storybook. Podemos usar npx storybook init. Esto lo que va a hacer es instalar todas las dependencias necesarias de Storybook y adjuntar los scripts y modificar el proyecto de tal forma que va a agregar los scripts necesarios para su ejecución. Storybook aquí ha reconocido que de hecho es un proyecto de tipo Create React App, entonces va a hacer lo necesario para integrarse con él. Pero no te preocupes, si tu proyecto no usa ningún tipo de framework, él va a detectar que es un proyecto de React y va a agregar todas las dependencias necesarias para funcionar. Cuando Storybook termina de instalar sus dependencias y hacer los cambios necesarios, nos sugiere correr yarn Storybook. Y eso es lo que vamos a hacer para ver cómo luce. Y lo que va a hacer es que va a abrir Storybook en el puerto 6006. Aquí podemos ver una pantalla de bienvenida y Storybook generalmente trae unas historias de ejemplo, pero nosotros ahorita no nos vamos a preocupar por ello. Este es como el estado inicial del proyecto, un proyecto desde cero con Create React App y una inicialización fresca de Storybook. Y yo voy a hacer un par de cosas. Inicialmente, como les decía, Storybook trae unas historias de prueba. Yo me voy a deshacer completamente de ellas, eliminando la carpeta Stories. Está bueno que la exploren un poco si quieren entender cómo funciona Storybook desde cero. Ahí tienen varios ejemplos asociados al framework o librería que estén usando, en este caso React, pero aquí vamos a aprender juntos cómo hacerlo desde cero. Lo primero que voy a hacer es en la carpeta source crear una serie de carpetas que se va a llamar components y dentro de components voy a hacer a button y aquí voy a hacer mi button JSX. Me gusta organizar los componentes por carpeta porque así puedo generar una serie de archivos asociados a ese componente. ¿Cómo lo sería? El index.js, esto es lo que se llama bars file, les voy a explicar en un momento de qué se trata. Y luego el button CSS, donde vamos a agregar los estilos. Si ustedes usan tecnologías como Style Components, no hay ningún problema, Storybook las puede soportar. Y finalmente button.stories.jss, que ahí es donde vamos a escribir las historias. El index, como les decía, es un bars file. Yo lo que suelo hacer es usarlo para, en vez de tener que importar button/button.js, con esta técnica el index funciona como una especie de exportador. Entonces aquí simplemente voy a decirle cuando llamen la carpeta button va a coger por defecto el index.js y este lo que va a hacer es exportar por el componente por defecto que va a ser el botón. Es lo único que tenemos que hacer en este archivo, es una practicidad que me gusta bastante. Ahora bien, en el button.js vamos a hacer un componente React clásico, simplemente declarar el componente, vamos a declarar protypes porque esto nos interesa bastante para visualizar la documentación de Storybook. Aquí si se dan cuenta, pues no hay historias porque eliminamos las que trae por defecto, pero eventualmente las vamos a visualizar. Como todo botón, pues lo único que necesito es que sea un botón y en vez de props voy a hacer destructuring de las props y en este caso voy a esperar recibir la prop children, que va a ser lo que sea que le pase yo al botón como el label. Con esto lo único que queda es decir que children, ¿cierto? Que es la prop que estamos pidiendo, va a ser, normalmente dice que es tipo nodo porque pues así funciona por defecto la prop children, puede recibir un tag de HTML o incluso otro componente de React, pero en mi caso yo quiero que sea un string porque simplemente quiero manejarlo como label y es requerido. Eso es nuestro botón inicial, vamos a dejarlo así porque quiero que vean cómo es un flujo de desarrollo con Storybook, cuál es la potencia de realmente usar Storybook para desarrollar. Entonces ya tenemos una base inicial del botón, ahora lo que voy a hacer es irme a las historias y fíjate lo
lo sencillo que es crear una historia. Lo inicial es que vamos a importar el botón que acabamos de crear, bien, nuestro botón inicial. Aquí obviamente yo fui directo y creé un botón muy básico, pero a veces lo que hago es simplemente hacer un Hello World. Si quiero empezar como completamente desde cero a crear mi componente y ver visualmente cómo queda. Y en el Sport Default vamos a darle dos cosas. El título digamos, de cómo se va a dar la historia. En mi caso yo voy a decirle que el título va a ser components / botón. En Storybook cuando se hace uso de / funciona como una especie de comando de carpeta. Lo vamos a ver en un momento. Y luego hay que especificarle qué tipo de componente es el que queremos mostrar. En este caso, entonces, le voy a decir que va a ser el botón que acabamos de importar. Y hay algo muy particular que quiero hacer de una vez, y es que también hay una propiedad que se llama args. Ya la vamos a explorar. Y yo le voy a decir que en args el children, ¿cierto? O sea, la prop children por defecto va a decir botón. Bien, es decir, no es un valor por defecto que tiene el componente, sino que es un valor por defecto que van a tener las historias en Storybook. Y luego, lo único que queda hacer es hacer un template. Un template es una función que va a recibir unos argumentos y esta va a devolver el componente botón, haciendo el spread de los argumentos como props al botón. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es eso tan raro? Lo que pasa es que esto es una forma en la que podemos usar esta plantilla y empezar a crear múltiples historias. Ahorita solo vamos a hacer la primera historia y para ello debemos hacer un name sport. El sport default es donde centramos toda la configuración de las historias de este componente y en los name sport es donde declaramos las historias. Entonces mi primera historia va a ser primary y este es un truco que es hacer el template.bind, es decir, cogemos la función template y vamos a hacerle un bind a un objeto nuevo. Esto es el tema de JavaScript. El JavaScript tiene el contexto que es el this cuando usamos funciones de objetos, pero en este caso al hacer este bind de un objeto vacío se asegura que si hacemos nuevas instancias no haya problema con este contexto. Entonces es un pequeño truco de JavaScript. Con esto ya haríamos tener en nuestra historia. Vamos a refrescar acá porque pues a lo mejor no la ha tomado. Si nos vamos a la raíz del proyecto, aquí vemos que está nuestro botón. Storybook, aquí tiene el sidebar, ¿cierto? Aquí tiene el sidebar. Obviamente esto porque está como un poco versión mobile, pero ustedes siempre pueden visualizarlo así. Y sabemos que está botón, que es exactamente la estructura que le dimos, componentes, botón, y la historia que es primary, ¿bien? Y si se dan cuenta es un botón tradicional de toda la vida, pero la cosa se pone bien interesante porque así ustedes ya no tienen que coger un componente nuevo que van a crear y ponerlo a lo mejor, no sé, por acá en una esquina en su aplicación de React, sino que Storybook funciona como ese playground, ese sandbox en donde pueden experimentar y ver cómo se comporta su componente en completo aislamiento. Entonces, ¿qué tal si hiciésemos 3 historias más? Mi componente botón va a ser muy sencillo, va a tener una prop que se llama tipo, va a poder ser secundaria y terciaria. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a duplicar aquí este sport y en vez de decirle primary le voy a decir que va a ser secondary y a secondary le voy a pasar unos argumentos. Esto es como los valores, bien, los valores que va a diferenciar una historia de otra. Entonces en mi caso yo quiero que reciba un tipo y este tipo va a ser secondary. Voy a copiar este secondary y lo voy a duplicar y voy a hacer lo mismo para tertiary, bien, tertiary. Y ustedes dirán, Guillermo, pero ya sabemos que el tipo pues va a cambiar la apariencia, no hace falta como hacerlo con cada caso. Pero ahí es donde está el problema. Creo que uno de los grandes problemas a la hora de hacer desarrollo frontend es que a lo mejor tenemos componentes con estados muy raros que a lo mejor no alcanzamos a ver en el día a día, y Storybook es un buen lugar para documentar esos estados, incluso para saber cómo activarlos. Si yo me voy acá a Storybook al sidebar, ya puedo ver que tengo las otras dos historias, secondary y tertiary, y realmente pues ahora luce igual porque no hemos hecho ningún cambio para nuestro componente. Yo voy a empezar ahora sí como a dibujar estos cambios. Entonces lo primero que voy a hacer es importar acá mis estilos, en este caso pues el archivo CSS que creamos con anterioridad. Aquí obviamente pues va a haber a lo mejor un error, pero no nos preocupemos, lo vamos a solucionar. Y importando estos estilos voy a crear una pequeña función helper que se va a llamar getStyles. Ustedes pueden usar librerías para hacer esto como class names, etcétera, pero yo ahorita simplemente quiero hacerlo a mano. Yo voy a recibir unos argumentos, bien, lo voy a llamar así, unos argumentos, y lo que voy a hacer es retornar un array, bien, un array de clases. Por eso llamar getStyle. También le podríamos llamar getClasses, pero en este caso pues simplemente una preferencia. Entonces va a recibir, la primera clase que va a retornar va a ser siempre button, y luego sus argumentos estoy haciéndole res parameters porque quiero que
si yo le paso un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, sea indiferente. Entonces por eso estamos usando res parameters, que es estos tres puntitos de acá. Y luego voy a hacer un spread operator. Esto es medio raro porque entonces uno diría, Guillermo, entonces no deberíamos como simplemente quitar los puntos y es equivalente. No, eso es JavaScript. Le recomiendo mucho, si no entiendes muy bien qué está sucediendo, leer sobre res parameters y spread operator. Entonces luego hacemos el spread operator que coge esos valores y ahora sí los pone como posiciones en nuestro array. Y vamos a hacer primero vamos a hacer un filter, bien, de boolean. Esto lo que va a hacer es evaluar. Eso es una función funcional, valga la redundancia. Lo que va a hacer es evaluar y todo aquello que sea undefined o sea falso lo va a omitir del array, lo va a filtrar. Y luego al final pues voy a hacer un join porque quiero es como el string de las clases, ¿cierto? La cadena de texto de las clases por espacio. Bien, es lo único que va a hacer. Y teniendo este getStyles, ahora lo que voy a hacer es que al button lo voy a pasar como nombre de clase, bien, el getStyles, y voy a recibir el tipo. Voy a recibir una prop que se llama el tipo, que recuerde que la estamos pasando desde las historias. Entonces ya voy a recibir una nueva prop que va a ser el tipo. Si el tipo es primary, entonces le va a agregar button espacio primary como nombre de clase. Y como pues tengo obviamente esa nueva prop, la voy a definir aquí en el protypes. Entonces aquí lo que puedo usar es el protypes de selección única, que es simplemente, bueno, puede ser primary, secondary o tertiary. Bien, esa es como la información que tenemos. Con esto lo único que hemos hecho es agregarle la funcionalidad a nuestro botón, que dependiendo el tipo lo va a agregar como clase. No va a haber ninguna diferencia acá. Yo creo que acá yo puedo refrescar y no debería haber ningún problema, ¿sí? Él a veces, Storybook a veces a reconocer archivos nuevos, pues puede perder un poquito esta funcionalidad auto reload, que es como algo interesante que tiene, pero no pasa nada. Aquí ya estamos, entonces se sigue viendo igual, no hemos hecho mucho. Ahora es donde está un poco la emoción, el CSS, ¿bien? De pronto muchos no les gusta el CSS. A mí la verdad me encanta, creo que es bastante poderoso. Estoy, por cierto, usando Copilot, creo que es una gran herramienta y es para donde vamos los desarrolladores, usar herramientas de AI para ayudarnos a ser más veloces. Entonces, a mí la verdad, yo soy capaz de hacer un botón desde cero, pero no me da pena, ¿cierto? Usar herramientas de AI para mejorar la velocidad. Pero aquí lo importante es entender cómo funciona un poquito la integración con Storybook, no exactamente el CSS, porque cada quien y cada proyecto tendrá sus diferentes estilos de botón. Yo voy a ver la sugerencia de Copilot, bueno, pues más o menos como lo que yo quería, pero yo voy a hacer un par de cambios. Primero, voy a cambiar aquí, voy a hacer una custom property, que es las conocidas, digamos, variables de CSS, y le va a llamar Dodger, bien, Dodger Blue, es un color azul, claro que me gusta, y el background color va simplemente a consumir esa variable de CSS, que va a ser AdSenseColor. Entonces acá ya simplemente la agrego. Lo otro que voy a hacer es asegurarme que tenga un border radius, porque la verdad, pues ese border radius, no, tenía un border radius y me parece que se ve un poco mejor, bien. Entonces aquí el AdSenseColor, que es el Dodger, de pronto creo que sí, le falta una D acá al Dodger Blue, ahí está, ese es mi botón. Y lo otro que siento es que ese padding está un poco exagerado, entonces voy a hacer un 8px y un 16px, el doble a los lados, un poco arriba y abajo. Bien, yo creo que así se ve bastante bien. Y ahora lo que voy a empezar es simplemente a agregar las variables, entonces las variables de las clases. Entonces cuando sea tipo secundario va a cambiar un poco, el background color, bien, va a ser transparente, pero el borde va a ser 1px solid y vamos a traer el AdSenseColor. Y finalmente el color debería ser también AdSenseColor. Vamos a ver qué tal se ve la historia. Si vamos acá al sidebar y vamos a secundario, aquí podemos ver el botón secundario. Entonces hay una diferencia entre ellos. Hay algo interesante y es que nosotros también tenemos esta, digamos, herramienta de add-ons y nosotros podemos ver, si alargamos un poco acá, podríamos ver acá en los add-ons como los diferentes tipos. Podemos operar un poquito desde ya y ver las diferencias sin tener que cambiar entre historias. Entonces me parece que se ve maravilloso. Vámonos por el tertiary. Entonces tertiary, y el tertiary, pues en mi caso lo único que, bueno, va a cambiar un poquito, va a ser como un secondary, pero el background color definitivamente es transparente, pero el borde también va a ser transparente. Bien, ese va a ser la diferencia del color tertiary. Entonces cuando me voy aquí al cambio tertiary es como una especie de, cierto, como una especie de link. Por cierto, los botones idealmente estaría bueno que tuvieran el cursor pointer, entonces lo vamos a agregar acá, cursor pointer. De esa forma pone la manito y se sabe que es cliqueable, bien, como le decimos en
Spanglish. El secundario, algo pasó acá con el secondary. No me está cogiendo secondary. No, claro, me está cogiendo el secondary, pero bueno, tenía marcado el otro type. Entonces, como pueden ver, hice dos casos muy diferentes. Los puedo explorar acá, pero hay algo maravilloso que tiene Storybook, que además de este canvas, que es como esa especie de sandbox en donde puedo hacer un montón de cosas, incluso cambiar aquí, esto es un botón como un link, puedo experimentar, ¿cierto? Crear este aislamiento. Y es que Storybook tiene una pestaña de documentación. Esta documentación, si se dan cuenta, sirve para compartirla con nuestros diseñadores para que validen que hemos aplicado el diseño correctamente, o incluso con los product owner para que revisen cómo se ve el componente, cómo se ve cierta página. No solo muestra el botón, sino que muestra el código empleado para mostrar ese componente, y también nos permite acá, él detecta que tenemos las diferentes props. En este caso es súper importante pasarle el tipo para que nos genere como esta especie de toggle entre los diferentes tipos en el caso de nuestro componente. Y lo mismo, aquí podríamos cambiar este texto del botón y verlo sin problema y ver cómo se ve en primario. Incluso tiene otras herramientas como, bueno, quiero verlo con un poco más de zoom, etcétera, etcétera, y puedo ver los diferentes estados. Puedo ver los diferentes estados, ver qué tipo de props se necesitan, ¿bien? Eso es muy útil, y así documentar cómo llegar a estos diferentes estados. Ahora lo único que nos hace falta es integrarlo un poquito con nuestra aplicación. ¿Cómo podemos integrarlo? Entonces, ya que tengo el componente creado de manera aislada, voy aquí al app.js, y aquí, si se dan cuenta, pues tenemos este link que dice Learn React, y yo lo que simplemente voy a hacer es importar mi botón. Le voy a pasar Learn React como children, y por supuesto pues tengo un error porque no encuentra el botón, porque hay que importarlo. Entonces lo vamos a importar desde Components Button. Si se dan cuenta, no tengo que poner el /button.js, y podemos ver que aquí el LRR usa nuestro componente recientemente creado sin problemas, y pues por supuesto funciona porque hay un link envuelto. Como puedes ver, Storybook es una herramienta demasiado poderosa y es súper fácil de integrarla en nuestros proyectos. Espero que te haya gustado este video, y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y suscríbete para que no te pierdas de mis futuros videos. Mi nombre es Guillermo Rodas. Chao, chao.